Hola frater, Dios te bendiga. Qué bonito es por poder compartir con ustedes este mensaje de vida que trae la palabra de nuestro Dios. Y quiero que ahí donde estás dispongas tu corazón para recibirla. Y que sea el Señor hablando a tu vida, no solamente informándote, sino transformándote. Hubo tiempos en donde la palabra de una persona tenía valor y era garantía de cumplimiento, de seriedad y de verdad. Tanto así que gran parte de las negociaciones se hacían con base a la palabra de las partes. Hoy esa palabra se ha devaluado y para todo necesitamos fiadores, letras de cambio, etc. Es muy complicado confiar en la palabra de los gobernantes, confiar en la palabra aún en casos extremos de la familia. Alguien dijo, pensando en esto, el medio más seguro de mantener la palabra dada es no darla nunca. Pero sabe, le tengo una buena noticia. Con la palabra de Dios no sucede así. Ella siempre es confiable. La palabra de Dios siempre es veraz. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el salmista habló de las excelencias de la palabra de Dios, dijo así, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David también declaró, sus preceptos son claros, son rectos y traen alegría al corazón, alumbran los ojos, deseables son más que el oro y más dulces que la miel. Y precisamente ayer estábamos celebrando el Día de la Biblia, recordando la reforma protestante de Martín Lutero, que nos dejó las 5 solas. 5 solas que expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares de la fe. Solo gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria, solo fe y solo Escritura. Y respecto a solo Escritura, podemos afirmar entonces que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, la cual puede regular la vida del creyente. No es susceptible de error, es infalible y por lo tanto no puede extraviarnos ni engañarnos y mucho menos decepcionarnos. Esa es la buena noticia, la palabra de Dios es absolutamente confiable. Y esa poderosa palabra sigue teniendo efecto hoy, tal como en el primer siglo cristiano. El cristianismo en su nacimiento tuvo gran influencia en su sociedad con base a la dinámica de la Escritura, por la cual hoy quiero predicarle entonces y compartir con ustedes las incidencias de la Escritura ayer y hoy. Acompáñenme por favor a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice así, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Debemos procurar las mismas incidencias o efectos que tuvo el cristianismo en aquel tiempo en nuestros días. Quiero que consideremos por lo menos 3 de esas incidencias. Primero, anunciaban la palabra. Luego de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, muchos fueron esparcidos y ahora no solo estaba la iglesia central en Jerusalén, sino también en Antioquía, lo que hoy es Turquía. Y desde allí enviaron a Saulo a su primer viaje misionero junto a Bernabé. Esto me habla de enfoque. Es claro que el enfoque de la iglesia siempre ha sido anunciar la palabra de Dios en todo lugar. Todo el movimiento de la iglesia giraba en torno a que esa palabra de esperanza alegrara el corazón de muchos, en todas partes. Por eso vemos Jerusalén, Antioquía, Chipre y ahora Salamina, lo que en nuestros días es parte de Grecia. Esta incidencia se debe aplicar hoy en tiempos covidianos, y quizás no viajando por veredas o países lejanos, pero sí haciendo uso de las herramientas digitales que tenemos y que nos acercan a cualquier parte del mundo. Herramientas como el WhatsApp, como el Facebook, como el Instagram y muchos más que usted conoce. Anímate a ser parte de esta iniciativa divina, anunciando la palabra de Dios, siguiendo el enfoque de la iglesia, que es la única que puede transformar al ser humano. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo lo hago?
Y es ahí donde el texto responde que es por la acción del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4 que fueron enviados precisamente por el Espíritu Santo, al igual que tú y yo en esta tarde, y es ese Espíritu de Dios el que preparará el escenario y las personas para poder anunciar esta palabra. Una satisfacción que tengo es haber ido a la Sierra Nevada para predicar la palabra en más de 5 ocasiones durante 5 años. Y allí recuerdo una mujer, Kobe, que estaba en inicio con un corazón cerrado. Pero conforme pasaron los días, el Señor fue hablándole a su corazón con la palabra. Y el último día de la campaña, ella cayó en quebranto y empezó a llorar, tocada por esa palabra, y se nos acercó en gratitud, porque la palabra de Dios le había hablado a su vida. La mayor virtud de un creyente es anunciar el texto bíblico y nada más, mediante la acción de ese Espíritu de Dios en cualquier escenario. Así que, ¿qué te parece si hoy te animas a anunciar la palabra de Dios? Una segunda incidencia era que alcanzaban todas las clases sociales. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6 al 7 de este capítulo 13 de los Hechos, así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Y el procónsul Sergio Paulo, dice Lucas, que era varón prudente, que deseaba oír ese mensaje que llevaban estos misioneros. Y un procónsul era un gobernador de una provincia romana que dirigía asuntos civiles, que mantenía la ley y el orden y aún tomaba decisiones judiciales. Es decir, era una persona de la alta sociedad, era una persona influyente. Lucas hace énfasis en que era prudente, y esto nos dice que era un hombre entendido, justo, pensante, sagaz. Esta vez no era un oprimido, tal como sucedió quizás en el Sermón del Monte, donde muchos oprimidos escucharon el mensaje de Jesús. Esta vez era una persona influyente de la sociedad. Y esta incidencia precisamente nos habla de que la palabra no hace acepción de personas, alcanza todas las clases sociales, generando en todos el mismo efecto que en este gobernador, deseo de oír. En la historia encontramos que la palabra fue deseada por científicos como Isaac Newton, que era físico, filósofo, alquimista, matemático, teólogo; Blaise Pascal, matemático francés, inventor de la calculadora; Adam Smith, padre de la economía moderna. Todos estos desearon con el corazón ferviente oír la palabra. Pero no solamente este gobernador tuvo deseo de oír, también en su vida la palabra produjo fe. Y el versículo 12 dice que el procónsul creyó maravillado la doctrina del Señor. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Romanos 10 nos habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen acerca del mensaje de Jesucristo. Y solo los que te rodean cerca de la iglesia pueden afirmar esto que estamos diciendo. Quizás muchos de los que están a tu lado, en casa, cerca de tu lugar de trabajo, están desesperanzados y necesitan que alguien anuncie, sin importar su condición social, sea rico o sea pobre, o sea de estrato medio. Están necesitados de oír una palabra que les alcance y que les devuelva la esperanza. Podemos ver cómo el presidente de la potencia mundial ha sido alcanzado por esta palabra. Yo no juzgo su manera de gobernar, lo que sí puedo ver claramente es que la palabra ha tocado su vida. La palabra de Dios es sobrenatural, capaz de impactar toda clase de oyentes. No te limites y no te dé temor de predicarle a gente de estratos altos, a tus jefes, a gente que esté en eminencia, porque ellos también necesitan oír un mensaje que les renueve, un mensaje de salvación para sus vidas. Una tercera incidencia clave que nos muestra este texto es que avanzaban
con discernimiento. Y miren lo que dice versículos 8 al 10 de este capítulo 13. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Qué tremenda las palabras que Pablo usa en este momento. Le resistía Elimas, el mago. Miremos las características de este personaje. Era mago, lo cual hacía referencia a la hechicería, a la práctica de la hechicería, pero también a la ciencia. Era un científico. Y su nombre traduce habilidoso, así que era un obstáculo muy difícil de tratar, no solo para el anuncio de Bernabé y Saulo, sino también para el plan de evangelismo trazado. Y por supuesto era un estorbo grande para la salvación del gobernador. Ahora, Pablo entiende que es más que un opositor y saca a la luz y descubre quién era este personaje y lo describe de la siguiente manera. Le dice: «Tú eres un hombre lleno de todo engaño, lleno de toda maldad». Esto significa capaz de todo y poseído de destreza fraudulenta, todas aquellas. Hijo del diablo además, esto es que actúa con las mismas características e intenciones. Enemigo de toda justicia, que trastorna los caminos rectos del Señor, es decir, es un resistente opositor de la fe. Estas cosas las acaba de discernir porque estaba lleno del Espíritu, y el texto lo dice, pero también fue un resultado natural por su cercanía a la palabra. A diario batallamos con cosas que quieren impedir que esta palabra nos guíe en el plan de Dios perfecto. Y pareciera haber una competencia de voces resistiendo lo bueno de Dios para nuestra vida. Es ahí donde necesitas desarrollar un entendimiento, un discernimiento, para escoger y para seleccionar el camino correcto para ti y para tu familia. Vimos a un Pablo lleno del Espíritu, sí, es verdad, hablando con autoridad, sí, pero también vimos a un hombre con un discernimiento afinado que le permitió avanzar. La palabra de Dios desarrolla un entendimiento agudo respecto a lo que es de Dios para ti y lo que no, y por lo tanto debes buscarla. Alguien dijo: el ateísmo es algo extraño. Ni aun los demonios llegaron a ese punto. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero hoy estamos siendo desafiados a anunciar por encima de cualquier oposición, por encima de cualquier ateísmo, por encima de cualquier corriente y cualquier tendencia de pensamiento. Estamos siendo desafiados a anunciar esta palabra a todo mundo. No tenemos excusa para alcanzar su buena voluntad en nosotros, y tampoco hay excusa para que otros no la alcancen, porque hay una iglesia que se levanta viva, que se levanta avisada y que se levanta comprometida para que esta palabra corra por todo el mundo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Señor, gracias te doy por este mensaje de tu palabra, que me desafía, Señor, a llevar tu mensaje a todo lugar, entendiendo que no hay límites hoy, que hay muchas formas de hacerlo. Desde la virtualidad puedo alcanzar mucho. Señor, ayúdame a quitar los límites que quizás puedan estar frenando el avance de tu palabra en mi familia, en mi lugar de trabajo. Señor, que el mensaje que desde mi sencillez yo pueda ofrecer acerca de Jesucristo toque los corazones de la gente que está en eminencia y de aquellos que tampoco quizás tienen mucho. Te pido, Señor, que me ayudes a desarrollar un entendimiento agudo, Señor, por ese contacto y esa conexión continua con tu palabra. Te doy gracias por esto y te pido que tu Espíritu me ayude, que tu Espíritu me llene, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.